Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas, disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Muy bien, pues muchísimas gracias, primero que nada, a Toño y a Quique por la invitación, a COA Inteligencia Dental, que continúan apoyándonos con este proyecto de educarnos continuamente desde la comodidad de nuestras casas, y por preocuparse además, Toño y Quique, por tener pues temas que siempre nos hacen tener dudas, o que nos generan inquietud, o temas de actualidad que muchas veces no nos alcanza el tiempo de revisar a lo mejor literatura en journals, y bueno, que creo que es una manera muy amigable contar con este seminario para dicha actualización. Y bueno, pues en este caso vamos a tratar de manejar el tema de antibióticos en endodoncia. Pues pudiera ser un tema de pronto ya muy visto, ya muy revisado, muy hablado, pero bueno, nunca deja de ser bueno refrescar información y también considerar algunos nuevos conceptos o bueno, no nuevos conceptos, pero sí algunas situaciones en cuanto a este tema que están generando un poquito de inquietud. Y bueno, lo que yo les voy a presentar es básicamente el criterio que he tomado después de haber revisado alguna literatura referente al tema. Y bueno, no quiero dejar pasar la revisión que tenemos que hacer de un diagnóstico clínico, de ese diagnóstico clínico, aunque ya se ha visto en muchísima literatura, que no tiene necesariamente relación con lo que esté pasando histológicamente. Sí considero que es nuestra obligación entender en cada uno de los esquemas diagnósticos clínicos qué es lo que está pasando también histológicamente, pues para poder entender mucho mejor cómo se enfermó ese tejido, cómo lo voy a tratar, si voy a hacer diferentes estrategias en mi tratamiento, y bueno, finalmente considerar si voy a requerir o no alguna terapia farmacológica que se enfoca sobre todo a lo que sería el tema de hoy. Vamos a revisar también algo de historia,
Por aquí seguramente tengo algunos exalumnos escuchándome, algunos alumnos, por ahí aprovecho para saludar a alumnos de la Universidad Autónoma de Yucatán, de la UADY, que me echaron porras desde en la tarde para la plática de hoy. Y bueno, para la gente que me conoce sabe que me gusta mucho hacer revisión de datos históricos. Primero que nada porque sí me gusta inculcar mucho el no dejar de sorprendernos cómo es que llegamos hasta donde estamos, ¿no? Finalmente son esos datos históricos los que nos ayudan hoy por hoy a entender mucho mejor pues, todos los conceptos que tenemos, aún con tantos avances tecnológicos, ¿no? Entonces, bueno, quiero empezar con esta parte de diagnóstico súper básico, pero como les comento, creo que le va a dar respaldo o sustento a todo lo demás que vamos a hablar. Y bueno, la verdad es que revisando la literatura de diagnóstico, esa literatura que revisa cuáles son las pruebas que siguen estando como un estándar de oro para poder obtener pues diagnósticos lo más certero posible. Dentro de esa literatura, yo encuentro que lo que hoy por hoy sigue siendo lo mejor para poder diagnosticar un diente que ya tiene un proceso infeccioso y diferentes grados de degeneración del tejido pulpar, pues sigue siendo la prueba con frío. Y entre ellas, pues también está dentro de los estándares de oro el tetrafluoretano, que como ustedes ya lo saben, es un compuesto que de pronto ha ido cambiando su química por cuestiones de protección ambiental. Pero bueno, esto es lo que tenemos y en esta diapositiva ustedes ven dos productos que aparentemente pudieran funcionar para lo mismo. Sin embargo, si ustedes se fijan, cada uno tiene hacia qué especialidad está enfocado. Y siempre hay una razón para algo. En realidad, el producto que está evaluado para que nosotros hagamos pruebas diagnósticas, nosotros endodoncistas, sería el EndoEyes. ¿Y por qué no nos serviría de la misma manera otro elemento, otro compuesto químico como el OrthoEyes? Pues porque este OrthoEyes tiene mucho más elemento o fase líquida. Y esa fase líquida le hace perder a esta herramienta diagnóstica una cantidad importante de grados centígrados para poder nosotros hacer nuestras pruebas diagnósticas. Entonces, bueno, únicamente como un consejo clínico, enfóquense a elegir las herramientas diagnósticas que mejor evaluadas estén por nuestra literatura, por la literatura que nos rige, pensando en que cada vez perfeccionemos más nuestras pruebas diagnósticas. Y bueno, pues esta sería la opción. Obviamente que existe una pues metodología para realizar estas pruebas. Yo la verdad es que insisto mucho con mis alumnos en que las pruebas se deben de hacer con una torunda únicamente de algodón, no con un cotonete de algodón, porque con una torunda de algodón el compuesto, el tetrafluoretano, puede quedar totalmente saturado y no con un corazón de plástico o de madera como lo tiene un cotonete. Y además, el cotonete, la torunda de algodón nos permite abarcar más superficie dentaria para poder estimular o bien no estimular, si es que no hay pulpa viva, a ese tejido. Entonces, bueno, también ya sabemos que tenemos otros métodos que están en constante evolución y estudio, como son el oxímetro de pulso, el láser Doppler. Sin embargo, no lo tenemos aún como herramienta diseñada para el uso exclusivo de endodoncia. Ahora, lo que quiero hacer en esta primera parte es precisamente ir enfermando el tejido pulpar, o sea, desde que tenemos una pulpa vital con todos los elementos celulares, vasculares, nerviosos, de matriz extracelular que tiene el tejido pulpar,
hasta provocar una inflamación irreversible del tejido, cambios importantes en vasos sanguíneos, en circulación en general del tejido pulpar, en nervios, para posteriormente entender cómo es que llega ese tejido a convertirse en necrótico y a degradarse todos sus componentes que anteriormente le daban un parénquima. Y finalmente, bueno, pues el resultado, ya sabemos de eso, pues va a ser la producción de un tejido inflamatorio crónico que clínicamente conocemos como periodontitis apical. Entonces, en esta diapositiva lo que estamos viendo son fotografías que, pues, para nosotros endodoncistas también son muy familiares, son de Ricucci. Y bueno, lo que estamos viendo es precisamente un órgano dental con un avance importante de un proceso carioso, pero ya en la parte histológica nos muestra la que está teñida con hematoxilina y eosina, que es la que está arriba de su lado derecho. Pues un tejido pulpar que todavía tiene pues una gran cantidad de elementos para defenderse. Sin embargo, ya nos presenta un dato de que hay un agresor, de que hay algo que le está insultando, y por lo tanto, pues se genera esta barrera de dentina mal llamada reparativa para proteger ese tejido pulpar. Sin embargo, si ustedes se fijan en un punto que está en el cuerno del lado izquierdo, pues hay una zona de destrucción del parénquima. Y esa zona no ocurre más que por la llegada masiva industrial de neutrófilos polimorfonucleares que quieren pues atacar al enemigo, degradarlo, fagocitarlo, y a esas bacterias, a estas células se les acaba el tiempo de vida y entonces se liberan una gran cantidad de toxinas y de elementos que degradan pues todo el parénquima del tejido pulpar. Y poco a poco es así como vamos teniendo la degradación del tejido pulpar. Obviamente hay elementos como el nervioso que resisten un poco más a esa degradación del parénquima porque pues estos elementos pueden estar rodeados de un tejido conectivo un poco más fibroso, entonces tardan un poco más de tiempo en degradarse. Y esta es otra imagen de la misma literatura de Ricucci, en donde, bueno, él va avanzando con los cortes, y en el corte A, pues nosotros vemos una pulpa pues relativamente normal, no vemos ninguna zona de degeneración, y conforme él va avanzando en los cortes, pues va encontrando que hay una degradación importante por invasión bacteriana del tejido pulpar. Entonces ya en la fotografía con letra D, pues vemos una gran zona abscesada con elementos sí inflamatorios, pero que no están logrando detener el ingreso de microorganismos al tejido pulpar. La verdad es que la pulpa tiene muchísimas oportunidades y muchísimos elementos, tanto inflamatorios como inmunes, para poder defenderse. Pero obviamente, sí existen factores agregados que no se controlan o la causa no se elimina por completo, pues obviamente el tejido pulpar se le empiezan a agotar precisamente estos recursos. Y así llegamos entonces a entender cómo es que el tejido pulpar se degrada, empezando por el tejido coronal, y precisamente a este tipo de muerte, histológicamente se le conoce como necrosis por licuefacción, porque todo el parénquima y todos los elementos que le daban ese soporte o esa firmeza o rigidez al tejido, pues están siendo degradados por toxinas y enzimas, pues principalmente de bacterias pues que están muriendo por efecto de los neutrófilos. Ahora, hasta este punto, puede ser que el tejido periapical permanezca intacto. ¿Por qué? Pues porque la afectación y la degradación está llevándose a cabo de una manera muy localizada
y precisamente es lo que yo les comentaba, la pulpa tiene la manera de ir pues deteniendo esa agresión hasta que finalmente pues se le acaban esos recursos. Se le acaban esos recursos, pues obviamente cuando aún hay elementos vitales, pero no son suficientes. Y además, cuando los microorganismos empiezan a cambiar totalmente su comportamiento, porque les están haciendo falta elementos que los mantenían muy potentes en un inicio, y ahorita vamos a entrar ya más de lleno a lo que son las características bacterianas. Pero bueno, esta parte es bien importante también entenderla a nivel tanto clínico como histológico, porque puede hacer el cambio entre que yo maneje de una manera o no, o de otra manera a los diferentes casos clínicos. Entonces, bueno, cuando aún no hay todavía una afectación en tejidos periapicales, pues seguramente no vamos a tener ningún signo ni síntoma, aunque ahora lo que tenemos con todo el aporte que está dando la tomografía, el CBCT, es que hay estudios que nos están hablando más o menos de un 20% de dientes que todavía tienen un diagnóstico clínico de pulpitis irreversible sintomática y, sin embargo, en imágenes de tomografía presentan lesiones periapicales. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Pero bueno, son datos que de pronto pues pueden desconcertarnos un poquito porque pues todavía es más distinto lo que tenemos clínica, histológicamente, y ahora el dato con tomografía. Ahora, esto también ya es algo que todos en teoría deberíamos de dominar, ¿no? Y por lo menos estar familiarizados con el consenso de la terminología diagnóstica. Y hoy nos vamos a enfocar a los diagnósticos, sobre todo que hablan pues de un proceso que tienen involucrado ya un proceso infeccioso. Y en este proceso infeccioso tenemos diferentes tipos de comportamientos a nivel periapical. Nos vamos a enfocar, por supuesto, a aquellos que atacan de manera aguda los tejidos periapicales. Pero bueno, se entiende que una vez que el avance bacteriano y el establecimiento y la sobrevivencia de las bacterias ya se lleva a cabo en tejidos periapicales, pues hay una serie de producción de sustancias en tejidos periapicales que le avisan a nuestro organismo que las bacterias deben de quedarse dentro del diente. Y no solo eso, estas sustancias también dan aviso para que el hueso se aleje de la fuente que lo está tratando de invadir. Y entonces, bueno, todas estas sustancias las conocemos como citocinas. Hay muchos tipos de citocinas presentes en tejidos periapicales cuando hay esta estimulación por microorganismos, pero algunas más que otras pues estimulan precisamente a que se lleve a cabo pues todos estos diferentes comportamientos del tejido periapical en reacción a la infección dentro del conducto. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Cómo se puede presentar esto clínicamente? Bueno, y me estoy yendo a esto pues para después ya poder entrar una vez teniendo claros los conceptos de diagnóstico, de histología y de histopatología, pues poder entrar de lleno a lo que es la parte de antibióticos. Pues podemos tener en tres casos que estamos viendo en un mismo paciente, podemos tener un periápice normal que no esté dando sintomatología, un periápice con ya una manifestación o un signo radiográfico que nos está hablando de una patología o inflamación crónica a ese nivel. No sabemos histopatológicamente qué tipo de lesión es. Y algunos otros tipos de comportamientos en donde nuestro organismo tiene la fortuna de crear una vía de drenaje si es que las bacterias están siendo productoras de pus o de gases. Y yo digo afortunados, pues porque obviamente son pacientes que nos llegan
con una fístula a lo mejor de evolución de 1 mes, 3 meses, 1 año, 3 años, pero el paciente no ha tenido dolor porque su organismo le permitió crear un drenaje fisiológico. Este tipo de infecciones dentro del conducto pueden provocar también, y es lo que nosotros vemos en nuestros consultorios, pues que las lesiones sean de diferente tamaño. El tamaño de la lesión básicamente nos hablaría de 2 factores. Uno sería tiempo y otro sería de la capacidad que están teniendo las bacterias que sí lograron vivir en estos conductos para poder reproducirse. Entonces, de ahí que también hay mucha literatura que nos habla cuáles son las bacterias que logran vivir dentro del conducto radicular, pero que además logran reproducirse en mayor cantidad. Y entonces, bueno, ante esto tenemos una clasificación de los diferentes caminos o vías que puede llevar una infección dentro del conducto por parte de la OMS. Pero la verdad es que es una clasificación que tanto clínica como histológicamente no ha sido muy funcional. Entonces, por eso es que afortunadamente tenemos autores que algunos de ellos, sin ser especialistas en endodoncia, en este caso, por ejemplo, Nair, pues son autores que nos han enriquecido y fortalecido en este sentido, o sea, nos han ayudado a entender, bueno, histopatológicamente, qué está pasando, qué tipo de lesiones son. Ahora tenemos una clasificación histopatológica súper bien estructurada en ese sentido, gracias a ellos. Principalmente, bueno, les puedo mencionar a Simon, a Nair, obviamente a Rikuchi, que lo viene a complementar ya estos últimos años. Pero bueno, ellos nos dicen, sí, efectivamente, en la radiografía nosotros no vamos a poder diagnosticar qué tipo de lesión es, sin embargo, histopatológicamente hay que entender qué es lo que está pasando para también saber qué tanto chance hay de que si yo controlo localmente la infección dentro del conducto, este tipo de lesiones reparen. Y bueno, a grandes rasgos, solo por mencionárselas, sabemos que una de ellas, que sería la primera que se forma cuando el periápice detecta bacterias dentro del conducto, es un granuloma, es una lesión rica en células de defensa y en donde pues también este tejido encuentra cierto equilibrio, siempre y cuando no existe entrada de microorganismos a este tipo de lesiones, pues son lesiones que se mantienen así. Después entendemos que estas lesiones se pueden transformar a quistes, dentro de los cuales pues tenemos una subclasificación que también está muy claramente entendida hoy por hoy gracias a estos autores, que sería pues un quiste verdadero, que se entiende que es un quiste que pues se logra englobar por completo y separar del conducto radicular, y un quiste en bolsa, que sería aquel que tiene relación o inserción con el conducto radicular. Y pues ahí hay 2 tendencias en cuanto a si unos reparan, otros no, etcétera, que bueno, también ya es otro tema. Y entonces la idea es que tengamos claro cuáles son las diferentes perspectivas a nivel tanto clínico, radiográfico e histológico, porque creo que vaya, por algo nos llamamos especialistas, y precisamente ese nombre es lo que tiene que hacernos especiales, ¿no? O sea, conocer un poquito o mucho más allá de lo que es nuestra área. Y la verdad es que la única manera de lograrlo es precisamente revisando constantemente la literatura. Por eso es que creo que somos muy afortunados en tener los congresos que hoy tenemos en México, en tener este tipo de seminarios para lograr dicho objetivo. Y bueno, haciendo esta muy breve reseña de la parte diagnóstica, clínica, histológica, vamos a entrar de lleno a la parte de antibióticos. Quise cambiar un poquito el orden de las preguntas, o sea, el tema en realidad son
cuáles son, por qué esos y por cuánto tiempo. Sin embargo, quiero empezar con por qué vamos a elegir ciertos tipos de antibióticos para después, bueno, ya enfocarnos a cuáles serían esos. ¿Cómo vamos a entender por qué esos? Pues ni modo, aunque no nos guste y aunque nos dé un poquito flojera, tenemos que estudiar microbiología endodóntica. Ya la verdad es que hay muchas alternativas para que nosotros le demos una revisada a este tema. Yo particularmente les quiero recomendar una referencia que fue con la que me apoyé mucho para darle un poquito más de forma a esta charla, que es el libro de FOWAD, de microbiología endodóntica. La verdad es que es un texto muy enfocado a este tema, muy digerible. Tiene a los mejores autores que han hecho investigación en base a este tema a nivel mundial. Entonces es una literatura. Al final les voy a pasar mi correo por si alguien quiera que le dé más información de esto, pero bueno, me ayudó mucho en esta charla. Existe otro libro también que es de Luis Chávez de Paz, y lo empecé a revisar también, pero esa literatura no me apoyó tanto porque es una literatura, aunque es un libro también magnífico, está muy enfocado a lo que es el biofilm dentro del conducto radicular. Entonces, bueno, siento que la parte de biofilm es una también súper especialidad dentro de lo que es microbiología endodóntica. Pero el de FOWAD es como más aterrizado. Y bueno, hablemos un poquito de historia. Aunque no lo crean, es el microscopio que utilizó Leeuwenhoek a sus, me parece, 20 años. Ya estaba en realidad grande cuando él decide pues diseñar este instrumento para poder observar si existían algún tipo de microorganismos con vida en diferentes partes de la naturaleza y del cuerpo humano, aunque bueno, él en lo que se quedó fue sí encontrar ciertos ahí animalillos con diferentes formas y movimientos, etcétera. Después tuvimos los descubrimientos de personajes como Koch y Pasteur, que se pensaba que en este tiempo pues estaba llevándose a cabo pues la era del ataque contra los microorganismos y obviamente el control para muchas enfermedades en ese entonces, porque pues gracias a ellos pues empezaron a desarrollarse una enorme cantidad de vacunas y obviamente medicamentos. Sin embargo, después de toda esta revolución y de que se pensaba que se había pues prácticamente ganado la lucha contra los microorganismos, pues surgió esta situación de resistencia a esos medicamentos. Y obviamente lo que empezó a suceder es que precisamente con el boom de la llegada de estos medicamentos y la cura para tantas enfermedades, pues empezó a existir un abuso de estos medicamentos desde entonces. Y el problema es, sobre todo, la dificultad que hay y los costos para desarrollar nuevos antibióticos. O sea, si nosotros en una tabla exponencial vemos cómo es que se han ido desarrollando nuevos fármacos a través de la historia, vemos un descenso importantísimo en cuanto a la producción de nuevos medicamentos en los últimos años, porque nos los estamos acabando y porque es muy costoso desarrollar nuevos fármacos actualmente que ataquen a microorganismos que son ya resistentes a prácticamente todos los antibióticos. Ahora, ¿qué tenemos de historia de estos microorganismos relacionados con endodoncia? Bueno, definitivamente una de las literaturas que también me gusta a mí revisar mucho con mis alumnos es esta de Miller
y fíjense en el año octubre de 1891. Entonces yo les digo, imagínense, pues, ¿qué se tenía en esa época? Pues prácticamente nada, y sin embargo lograban hacer una clasificación que por supuesto que hoy la vemos extremadamente rústica, sin embargo tiene todo el valor del mundo porque pues por ahí empezamos. Pero que finalmente nos dice, bueno, hay microorganismos en cavidad oral, a grandes rasgos, eso es la gran aportación de Miller en estos años. Y también nos dicen, en la estructura dental hay microorganismos, obviamente no se mencionaba ni por mucho placa entobacteriana, biofilm y demás. Pero bueno, así es como empezamos. Ya muchos años más adelante tenemos algunos otros microorganismos que también ayudan a entender mucho qué implica que haya o no microorganismos dentro de un conducto radicular. Y es que para 1931 surgió una teoría que fue muy utilizada para entender prácticamente todo lo que pasaba en afecciones de tipo dental, y era la teoría del tubo vacío. Entonces, esta teoría decía que, pues, prácticamente una vez que estaba degenerado el tejido pulpar, era suficiente razón para que empezara a haber inflamación o dolor o un tipo de lesión periapical en órganos dentales. Y entonces, existe literatura, en este caso, la que les presento aquí es de Goldman y de Tornek, pues que cuestiona esta teoría del tubo vacío. Esto ya, como les comento, fueron muchos años después, para los 60 por ahí. Y entonces dicen, bueno, ok, o sea, puede haber un tejido estancado, aunque Goldman se cuestiona que ese tejido esté estancado y hace esa primera investigación, pero después existe la gran incertidumbre de, ¿será que únicamente eso es lo que provoca la sintomatología o los signos y síntomas de una infección dentro del conducto? Y bueno, pues forzosamente tenemos que mencionar en este caso a Kakehashi. Kakehashi siempre está mencionado en charlas o en pláticas de microbiología endodóntica y de patología periapical. Sin embargo, si nosotros revisamos este artículo, vemos que el objetivo de Kakehashi era únicamente ver el efecto de los microorganismos en el tejido pulpar. Y él, en realidad, su objetivo era sumamente específico. Y esa es otra cosa que me gusta mucho de los clásicos, que los clásicos son muy, muy enfocados, muy breves, muy, muy directos a lo que quieren encontrar. Y bueno, este no es la excepción, ¿no? Entonces, bueno, ya todos sabemos los dos grupos que utiliza Kakehashi. Un grupo de ratas con flora convencional y otro pues con un control bacteriano o ratas estériles, a las que también se les llaman otobióticas. Y bueno, él no solo encuentra que necesita haber microorganismos para que exista daño en el tejido pulpar, sino que también encuentra afectación importante en tejidos periapicales como abscesos, producción de pus, obviamente mucha destrucción de tejido, etc. Las fotografías que estamos viendo son de este artículo de Kakehashi, las del lado derecho, izquierdo de ustedes, son aquellas ratas del grupo notobiótico, y las del lado izquierdo son las que estaban con una flora convencional. Fíjense cómo en el lado de las ratas notobióticas hay inclusive un intento de reparación, o sea, ahí donde está la flecha vemos una gran cantidad de tejido que está pues como tratando de reparar, pues que se haya hecho una cavidad y una exposición a cavidad oral, pues, sin embargo, sin haber presencia de microorganismos, pues no pasa absolutamente nada, por el contrario, de reparación. Y entonces, Kakehashi es el que nos dice, pues tiene que haber
microorganismos para que exista un desarrollo de enfermedad. Y bueno, para esto precisamente es que nos sirve mucho realizar acertadamente nuestras pruebas diagnósticas, ¿no? O sea, entender que tiene que haber por alguna vía entrada de microorganismos. Ahorita vamos a ver cuáles serían esos microorganismos. Y si nosotros, primero que nada, hacemos nuestras pruebas diagnósticas en un diente control, en un diente que nosotros estemos seguros que está virgen, sin ningún desarrollo de patología, avisarle al paciente que va a sentir el frío, que lo va a sentir rápido, es decir, que entienda la percepción de esa prueba diagnóstica, pues finalmente por eso es que la herramienta del EndoEyes nos puede determinar pues cuál va a ser el diente que nos está provocando un signo o un síntoma de necrosis pulpar. Después tenemos los estudios de Goran Sundquist. Él hace este trabajo como una tesis de doctorado y pues él crea, Sundquist es de las personas que se cuestiona, bueno, ok, ya sabemos que hay microorganismos que forzosamente tienen que estar, pero ahora quiero saber o queremos saber qué tipo de microorganismos son. ¿Y qué tal que hay muchos que estén muriendo porque al momento del muestreo, una vez que tocan el oxígeno, se mueren? Entonces, para eso se hace el diseño de cámaras anaeróbicas. Él fue, pues, dentro de esos desarrollos, pues, un pionero para poder establecer finalmente que la flora que predomina en un conducto necrótico, pues, es una flora en más de un 90%, predominada por anaerobios obligados. Y después tenemos algunos otros estudios que nos dicen, bueno, ok, ya sabemos un poquito más, ya tenemos técnicas de muestreo más refinadas, más perfeccionadas. Y ahora, ¿qué sucede si únicamente inoculamos una cepa bacteriana? ¿Y qué sucede si en otro grupo ponemos a varias cepas bacterianas? Y entonces los estudios de Fabricius nos demuestran que esos síntomas agudos de infección son mucho más potentes cuando las bacterias hacen interacciones entre sí y generan elementos de resistencia mucho más potentes y, por supuesto, signos y síntomas más potentes. Entonces, toda esta revisión de la literatura va a terminar por determinar cómo se compone la flora que tenemos que atacar con nuestros irrigantes, con nuestros instrumentos, con nuestra medicación intraconducto, si es que esa es nuestra filosofía, y por supuesto con antibióticos. O sea, no hay manera de que nosotros pensemos en mandar un antibiótico si no sabemos a qué microorganismos vamos a atacar. Entonces, estos artículos nos dicen, bueno, que hay 3 factores que van a determinar qué tipo de bacterias vamos a querer matar. Uno es el medio anaeróbico, es decir, cuánto oxígeno o falta de oxígeno existe en el medio, si hay o no nutrientes y pues bueno, que hay interacciones bacterianas. Entonces, en base a lo que es algunas características específicas que debemos entender precisamente con el mismo objetivo, pues tenemos esta clasificación que la da una tinción, que es la tinción Gram, y gracias a esta tinción tenemos la clasificación de Gram positivas y Gram negativas. Lo que va a ser diferente básicamente a cómo se tiñen una u otro tipo de bacterias son los elementos que existen dentro de la pared celular bacteriana. Entonces, aquí básicamente lo que tenemos es que en las bacterias Gram negativas, que son las que están viendo de su lado derecho, tenemos una pared celular con
una gran cantidad de lipopolisacáridos, que serían aquellos elementos de la bacteria gram negativa que inclusive va a provocar que sean bacterias tan agresivas. Generalmente hay un acúmulo de lipopolisacáridos cuando ese tipo de bacteria muere. Y entonces de ahí entendemos que sea muy, muy fácil que si el 90%, dentro de ese 90% de anaerobios estrictos hay una gran cantidad de anaerobios también gram negativos, de ahí es mucho más fácil entender por qué estas infecciones es tan fácil que generen síntomas de todo tipo. Y bueno, de su lado izquierdo tenemos a las gram positivas. Esta es, si ustedes ven, es como un bloque un poco más grueso, y si efectivamente su pared celular es mucho más gruesa, pero tiene otros elementos que son los ácidos teicoicos y lipoteicoicos. Ambos elementos se pueden liberar o pueden dañar al huésped, aun cuando la bacteria no esté muerta. La situación con los gram positivos es que son bacterias que no son tan agresivas en cuanto a reacciones en el huésped o a sintomatología del huésped, pero sí son microorganismos muy resistentes. Otro detalle que tenemos que entender y que Nair nos ayuda mucho para eso es pues, los diferentes tipos de formas bacterianas, que ahorita pues también está siendo ya pues por automático clasificada la forma bacteriana gracias a lo que hoy tenemos en cuanto a los genomas bacterianos. Pero bueno, las formas bacterianas que predominan en una infección endodóntica básicamente pues son cocos, bacilos, espiroquetas o treponemas, que son la generalidad en cuanto a la forma de microorganismos. Estas fueron de las primeras literaturas de Nair, en donde él se enfoca mucho pues a determinarnos a enseñarnos que es una flora polimicrobiana, que hay muchos tipos de formas dentro de un conducto radicular infectado. Y después tenemos la clasificación en cuanto a la disponibilidad de oxígeno. Y aquí básicamente son 3 grupos: aquellos que son aerobios, es decir, necesitan del oxígeno para sobrevivir, y anaerobios, ya sea estrictos, es decir, si les da oxígeno, si los toca el oxígeno se mueren, o facultativos, que serían pues los más peligrosos en este aspecto, porque pues pueden adaptarse a las características del medio para poder sobrevivir y posteriormente encontrar cierto grado de patogenicidad y provocar síntomas en los pacientes. Y entonces, una vez que entendemos esos detalles de las clasificaciones bacterianas, ¿qué es lo que nos dice a grandes rasgos la literatura? Bueno, que tenemos un 90% en cuanto a disponibilidad de oxígeno, ¿no? Un 90% de anaerobios estrictos y facultativos, ahorita vamos a llegar a eso también, gram negativos, aunque también en literatura actual nos habla de bacterias gram positivas anaerobias en una infección primaria. Y en cuanto a forma, pues cocos, bacilos y espiroquetas, lo que yo les comentaba. Y esta flora bacteriana precisamente va cambiando, como yo se los comentaba, en base a cómo se van agotando los nutrientes. Entonces, las bacterias que empiezan a invadir el tejido pulpar, que está a nivel coronal, pues son las más dichosas porque tienen los nutrientes prácticamente completos. Sin embargo, estos nutrientes se acaban muy rápido porque esas bacterias sufren varias fases de fermentación con todos los productos metabólicos que segregan. Finalmente, cuando esas bacterias que invaden el conducto a nivel coronal empiezan a querer atacar el tejido más apicalmente, pues son bacterias que mueren porque la gran mayoría son aerobias. Entonces, en cuanto les empieza a faltar el oxígeno, pues obviamente mueren. La situación es que esos microorganismos
que inician una infección primaria dejan muchos elementos de su metabolismo, del metabolismo que ocurrió en ellas, y esos van a ser precisamente el alimento para aquellas que logran ir bajando a tercio medio y a tercio apical y pueden reproducirse, sobrevivir y reproducirse, que serían pues las que tienen éxito para alojarse en la parte apical del conducto radicular. Y por eso mismo es que Sundquist era muy claro en la literatura cuando nos decía, bueno, no necesitamos que exista un medicamento o un irrigante estrella que mate absolutamente a todas las bacterias dentro del conducto, porque para empezar no hay un antibiótico que lo haga, un medicamento intraconducto es imposible también hoy por hoy que lo logre, pero además no es necesario. O sea, si las bacterias tienen tanta interacción y dependen unas de otras, con que yo logre hacer el colapso de un 70-80% de esa carga bacteriana, pues el resto seguramente va a morir gracias a la falta de esos elementos. Esta es una tabla que nos presenta Sundquist. Este es un artículo específicamente de microbiología endodóntica. Él es uno de los grandes autores de microbiología endodóntica, de hecho. Y esta es una tabla, si se fijan, es una tabla, pues, si bien no nos gusta meternos a lo mejor o aprender los nombres específicos de todas las especies, pues es una tabla, la verdad, extremadamente sencilla, general, y eso era lo que se tenía para 1994. Si se fijan, en la tabla que está al lado derecho, hay muchos tipos de bacterias que después, terminando el nombre o la especie, dicen SP, y precisamente eso nos hablaba de que hacía falta reclasificar muchas especies bacterianas que se encontraban dentro del conducto radicular por medio de cultivos. Actualmente, las bacterias cultivables ya han sido también por diferentes medios de cultivo, ya se han podido reclasificar de una mejor manera. Entonces, ahora tenemos dos grandes tipos de filosofías o metodologías. Una serían aquellas que nos dicen cuáles microorganismos son por medio de cultivos y que serían estos, ¿no? O sea, básicamente nos están confirmando algo pues que ya se venía confirmando. Sin embargo, hay tanto trabajo en la reclasificación bacteriana que pues precisamente por eso es que sigue habiendo literatura y debe seguir habiendo literatura en cuanto a cultivo bacteriano. Pero si ustedes se fijan, pues tenemos una gran cantidad de bacilos gram negativos, bacilos anaerobios, gram positivos, etc. Y esto es parte del capítulo que habla de microbiología molecular. Por supuesto, es un capítulo escrito por Siqueira, que apenas estuvo en el Congreso de la Academia. Desafortunadamente yo no lo pude escuchar, pero bueno, seguramente es de las personas que más ha publicado con técnicas moleculares. Y bueno, si para algo ha servido muchísimo pues toda esta aportación de Siqueira y de muchos otros autores que lo han hecho, pues es para seguir con esta reclasificación. Y vean qué diferencia hay de la tabla que yo les mostraba de Sundquist con esta, que es una tabla de muchas que existen en esta literatura. Y a esto le llaman árbol filogenético basado en comparaciones genéticas por medio del RNA con el 16S, con una unidad 16S. Sin embargo, yo les digo que hay mucho trabajo por hacer porque aquí lo que sucede es que cuando surge el genoma humano, pues obviamente también eso ayuda a que se desarrollen o que se descubran los genomas bacterianos.
Pero el genoma bacteriano ahorita únicamente ha logrado determinar qué tipo de microorganismos tenemos por medio de este elemento que es el 16S-RNA. Y ese elemento de las bacterias es el 0.05% del genoma de una célula bacteriana. Entonces, pues obviamente que se sabe muchísimo más de las características de los microorganismos, pero falta muchísimo más por estudiar. Pero fíjense cómo este genoma humano, este genoma bacteriano, perdón, también nos está dando inclusive las características o los síntomas clínicos que puede provocar todas las características que detecta ese genoma humano. Entonces, bueno, pues es parte de lo último que se está publicando a nivel de microbiología endodóntica. Ahora vamos, pues específicamente a ver cuáles serían los antibióticos que, conociendo qué microorganismos se tienen que atacar, cuáles serían los que nos ayudarían. Entonces, bueno, tenemos que los antibióticos en endodoncia están destinados o tienen el objetivo de aumentar la capacidad de los tejidos del huésped para poder defenderse de lo que le está provocando daño, en este caso los microorganismos. Y como tal, antibiótico significa pues ir en contra de la vida. Y bueno, pues son medicamentos que hacen precisamente eso. Sin embargo, pues consisten en químicos, ya sean naturales o sintéticos, que puedan inhibir o matar a los microorganismos. Y el avance de los antibióticos, pues obviamente que también ha tenido muchas revoluciones. Entonces tenemos, por ejemplo, desde 1906 que se introducen antimicrobianos específicos para poder tratar infecciones. Ya para el 29, Fleming descubre que la penicilina tiene ciertas propiedades antimicrobianas. Después, por ejemplo, para los 30 tenemos las sulfonamidas, que pues se cree que era la era ultramoderna para el tratamiento de infecciones con antibióticos. Y es hasta el 41 que estos autores, Florey y Chain, producen la penicilina ya para su uso clínico. Esa sí realmente fue la era de oro del uso de antibióticos para combatir infecciones. Desde entonces se han utilizado aproximadamente más de 100 antibióticos terapéuticamente. Afortunadamente, los que tenemos que entender nosotros son muy limitados y la verdad es que es algo muy sencillo, creo yo, una vez que tratamos de revisar este tema y encontramos cuáles serían los que específicamente nos sirven. Entonces, bueno, tenemos algunas reglas en cuanto a la prescripción de antibióticos antes de específicamente decirles cuáles son, que les digo que son muy pocos. Y lo primero y quizás lo más importante es que la fuente local de la infección debe ser eliminada. De otra manera, el antibiótico no puede llegar adecuadamente y no puede tener un nivel de potencia adecuado. Recordemos que las zonas en donde hay infección y producción de elementos por parte de las bacterias son zonas en donde hay también muerte de tejido y por lo tanto no hay vascularidad. Y si no hay vascularidad no puede haber llegada del antibiótico. Y esta es quizás una de las diapositivas más importantes para mí porque también es lo que va a marcar la pauta para que yo decida si puedo acortar la duración del tratamiento del antibiótico o debo de respetarla más o menos en dosis terapéuticas unos de 5 a 7 días. Número 2, la ruta de administración debe asegurar el acceso rápido de la droga en dosis terapéuticas al sitio de infección. Afortunadamente, los antibióticos de selección para infección endodóntica, aun cuando su ingestión es por vía oral, aseguran un acceso rápido, pero además alcanzan dosis terapéuticas de una manera rápida. Entonces, por esa parte creo que también podemos estar controlados. Número 3, tratar de utilizar antibióticos que nos permitan
manejar dosis altas. No a lo mejor un esquema completo de dosis altas, pero sí a lo mejor por lo menos 1 o 2 tomas altas para asegurar que el antibiótico alcance el sitio de infección en una concentración terapéutica suficiente. Y esto, bueno, nos lo va a dar también otro punto que ahorita vamos a manejar. Pero esto es a lo que nosotros le llamamos dosis de carga o de ataque. Y la verdad es que yo desde que hago uso de estas dosis de ataque, he visto que puedo manejar de mucho mejor manera estos pacientes con estos casos de absceso alveolar agudo. Entonces, bueno, ya les voy a manejar al final cuáles serían las dosis de ataque para aquellos que tenemos como indicados. Dosis mantenidas en niveles terapéuticos por periodos suficientes, y esto es básicamente para asegurar su efectividad. En realidad, este índice de niveles terapéuticos es una medida que tenemos o que se tiene en farmacología para saber qué tanto puedo aumentar la dosis antes de que sea tóxico para mí. Entonces, afortunadamente, también tenemos esa ventaja con aquellos de selección para endodoncia. Y en cuanto a dosis mantenidas, es decir, duración del tratamiento, la verdad es que lo vamos a hablar al final. No hay datos suficientes de la duración del tratamiento. Ese es un grave problema, porque a estas alturas darnos cuenta de que estamos mandando un antibiótico por 7 o 10 días de forma empírica, pues obviamente que es de cierta manera frustrante y desconcertante. El promedio aproximado de duración del tratamiento, en general de los que podemos nosotros prescribir, sería de 5 a 8 días. Y esto va a depender básicamente de estos 3 factores que ustedes están viendo hasta abajo: grado de la infección, recuperación del paciente. O sea, si yo mando el antibiótico o quiero acortar la duración del tratamiento por 3 días, pero la recuperación del paciente está a un 60%, por supuesto que, sería una necedad cortar el tratamiento. Y obviamente saber qué microorganismos pueden estar involucrados para decidir en este aspecto. Después, bueno, utilizar medicamentos con índice terapéutico elevado, lo que yo les comentaba, esto necesitamos que se diseminen rápidamente y que actúen rápidamente. También este índice terapéutico elevado nos habla de qué tanto puedo elevar las primeras dosis para que yo logre esta diseminación y esta acción de manera adecuada. Afortunadamente, dentro de las líneas que tenemos de elección en endodoncia, la penicilina y la amoxicilina son antibióticos con un índice terapéutico elevado, entonces nos permiten manejar dosis de ataque. Es muy importante, por último, como regla, que el antibiótico seleccionado sea específico para los microorganismos que provocan el problema. En realidad, en endodoncia no necesitamos, si nosotros ya más o menos entendemos la parte de microbiología endodóntica, por ende, también podemos decidir que no necesitamos bombas de antibióticos, porque eso es algo que también con lo que nos topamos mucho, ¿no? O sea, no, pues, le mandé la penicilina más el metronidazol más un aminoglucósido, y entonces son bombas de antibiótico que son innecesarias, y lo peor de todo es que estamos fomentando el grave problema de resistencia bacteriana que existe hoy a nivel mundial. Entonces, saber el espectro que tenemos que atacar es clave para la decisión de cuál puedo mandar. Y sabemos que para que una droga funcione como un fármaco, básicamente se requieren de 4 propiedades. La más importante de estas 4 propiedades sería la selectividad, y es de lo que les estoy hablando precisamente, ¿no? O sea, que el antibiótico que voy a mandar sea selectivo, lo más específico posible,
para la flora bacteriana o para el espectro que está produciendo pus, gases en un cuadro de un absceso alveolar agudo. Y de aquí es que vamos a tener básicamente dos grupos. Uno serían aquellos bactericidas y bacteriostáticos. El bactericida es una droga que puede erradicar la infección en ausencia de mecanismos de defensa del huésped, es decir, mata directamente al microorganismo. Y un bacteriostático es aquella droga que va a inhibir su crecimiento, pero sí va a requerir de mecanismos de defensa del huésped, es decir, no la mata, simplemente le altera alguna función a la bacteria que necesita para poder seguir viva y reproduciéndose, y bueno, así, y ya después el huésped con sus elementos de defensa mata a la bacteria. Entonces, bueno, en resumen, ¿cuál sería nuestro espectro? De acuerdo a la literatura, pues básicamente tenemos anaerobios estrictos, gram positivos y gram negativos, facultativos anaerobios también, gram positivos. Entonces, la sugerencia es, de preferencia, utilizar aquellos agentes que tengan cualidades bactericidas de amplio espectro, porque son de mayor espectro sobre los bacteriostáticos. Las razones para entender esto es que un bactericida, por tener un efecto directo en la sobrevivencia bacteriana, disminuye el número de bacterias causando su muerte celular. Número 2, produce un efecto clínico más rápido que aquellos bacteriostáticos por las concentraciones plasmáticas que alcanza de una manera favorable y rápida. 3, se unen a la bacteria y producen un efecto aún después de caer por debajo de una concentración mínima inhibitoria, es decir, ya aunque el antibiótico haya matado a una gran cantidad de microorganismos, sigue teniendo efecto. Y esto es algo que se logra en general con aquellos antibióticos beta-lactámicos, dentro de los cuales se encuentra un grupo importantísimo para nosotros endodoncistas, que serían las penicilinas. Dentro de este grupo de antibióticos beta-lactámicos tenemos, como yo les decía, penicilinas, pero también cefalosporinas, pero carbapenémicos y monobactámicos. En realidad, me voy a enfocar únicamente a lo que son nuestras líneas de ataque para infecciones zoonóticas. Entonces, vamos a enfocarnos a lo que es la penicilina. En realidad, este tipo de antibiótico tiene una gran capacidad para unirse a proteínas de unión de membrana que están en la bacteria. Si ustedes ven en el dibujo de su lado derecho, tenemos una pared celular bacteriana y ese como tubo verde sería precisamente una proteína de unión de membrana. Entonces, la penicilina tiene una gran afinidad por esas proteínas y que inclusive se les llama proteínas de unión a la penicilina. Ahora, ¿cuáles son las bacterias más sensibles a esta propiedad de la penicilina? Pues las gram positivas. ¿Por qué? Pues porque tienen una gran cantidad de transpeptidasas. Esa transpeptidasa es precisamente una proteína de unión de membrana. Entonces, mientras más cantidad haya de esa transpeptidasa, pues obviamente, pues más sitios de acción va a tener este tipo de medicamentos. Este tipo de antibióticos, su mecanismo específico de acción es que, bueno, uniéndose a esa proteína de unión, previene el cruce de cadenas peptídicas y entonces rompe esos enlaces y provoca en realidad cierto debilitamiento de la pared celular bacteriana. El mecanismo exacto de cómo por medio de la ruptura en la transpeptidación de la pared celular, la penicilina mata a la bacteria, no está realmente con claridad entendido. Sin embargo, algunos de los factores que tienen que estar involucrados es enzimas que producen, pues, definitivamente la muerte de la bacteria, ¿no? Que se les llaman enzimas autolíticas o mureinhidrolasas.
Entonces, bueno, ¿qué nos dice la Asociación Americana de Endodoncia en cuanto a nuestras líneas de ataque, nuestra primera elección? Bueno, dentro de lo que revisé, que ustedes lo pueden revisar en la página de la Asociación Americana de Endodoncia, que es www.aae.org. Ahí ustedes se meten a las guías de uso de antibióticos sistémicos. Entonces, en realidad, la primera línea de antibióticos hoy por hoy en Estados Unidos y en Europa para ser utilizados en endodoncia siguen siendo penicilina B-potásica y amoxicilina. Ahora, en caso de que nosotros no tengamos ninguna contraindicación para prescribir la penicilina B-potásica, que como les comento, se sigue considerando, aunque ya hay algunos peros también a tratar. Bueno, es un medicamento, como yo les había comentado, tiene un índice terapéutico alto. Por lo tanto, bueno, si nosotros tenemos una tableta de Pemvica de 250 miligramos, puedo aumentar la dosis inicial como una dosis de ataque para poder alcanzar ese nivel terapéutico y rebasarlo inclusive. El hecho de rebasar ese nivel terapéutico antes de llegar a un nivel tóxico no aumenta los efectos adversos. Es decir, si el medicamento produce un efecto adverso, lo produce con dosis baja que con dosis de ataque. Y si así fuera el caso, hay que cambiar del tipo de antibiótico. Pero si no es así, entonces la penicilina B-potásica nos permite dar hasta 4 tabletas en la dosis inicial como una dosis de ataque. Y bueno, pues es un medicamento con una vida media de 6 horas. Y bueno, el esquema que se manejaba anteriormente es de 7 a 10 días. Ya ahorita vamos a hablar de la duración del tratamiento ya para terminar. Y 1 hora antes de alimentos o 2 horas después. Ahora, ¿cuáles serían las ventajas de un beta-lactámico llamado amoxicilina contra otro beta-lactámico llamado penicilina? Bueno, en específico la Pemvica. Bueno, aquí nada más les quiero mencionar que ambos son susceptibles por sí solos, o sea, sin ningún compuesto adicional, a esas enzimas que degradan a los antibióticos y que ya son parte de las bacterias que son resistentes a estos antibióticos. Producen estas enzimas para poder detectar y degradar a estos microorganismos. Pero, ¿por qué sería un medicamento un poco más potente el pensar en amoxicilina en vez de penicilina B-potásica? Bueno, miren, la amoxicilina el compuesto es una aminopenicilina y se desarrolló para tener una alternativa por vía oral como análoga a la ampicilina, porque pues la ampicilina, ya ustedes saben, es un fármaco al que muchísimas microorganismos, bacterias, han generado resistencia precisamente por el uso y abuso. Tiene mayor espectro que la penicilina hacia anaerobios gram negativos, cosas que es de interés especial para nosotros. Sin embargo, ojo, cuando a la amoxicilina se le considera de un mayor espectro, generalmente es porque abarca bacterias que son ajenas a una infección endodóntica como Haemophilus influenzae o Escherichia coli. En este caso, pues esa situación de ser de amplio espectro, pues digamos que no nos debe de llamar tanto la atención porque ese amplio espectro toca bacterias que no afectan endodónticamente. Pero bueno, tiene una mejor absorción gastrointestinal que la penicilina. Eso sí, la penicilina, una vez que llega al tracto gastrointestinal, es un medicamento que se acumula y obviamente es responsable de mayor cantidad de efectos adversos. La amoxicilina, por ejemplo, pasa muy rápido por el tracto gastrointestinal y después continúa su
ruta para poder llegar a su receptor y atacarlo. Amoxicilina no es afectada por comida, de hecho puede alcanzar su pico, perdón, ahí hay un error de dedo, 2 horas después de su ingestión. Y otra de las ventajas que nos ayuda mucho con la amoxicilina es que solo el 20% se une a proteínas del plasma. ¿Y esto qué le da a la amoxicilina? Pues un efecto de acción muy rápida, porque pues rápido sale de torrente sanguíneo para poder llegar a su receptor. Y por último, tiene una mayor vida media que la pendica. O sea, la penicilina B potásica la tenemos que mandar o prescribir 2 o 3 veces al día, y la amoxicilina, ahí también hay un error, 2 o 3 veces al día comparados con las 4 de la penicilina. Ahora, hablando de la penicilina, en realidad de lo que nosotros acabamos de comentar, pues a lo mejor no entendemos por qué tendría grandes beneficios comparado con la penicilina B. Y bueno, aquí en realidad el héroe de la película sería el ácido clavulánico. Gracias a este ácido clavulánico es que se pueden inhibir las beta-lactamasas. Entonces, esas bacterias que ya resisten tanto a penicilinas como a amoxicilina pueden ser controladas y atacadas si la amoxicilina se le adjunta el ácido clavulánico. Entonces, en este caso, la prescripción sería amoxicilina con ácido clavulánico. Si nosotros nos vamos como una primera línea de ataque a la infección con esta opción, serían 875 miligramos con 125 de clavulanato. Y esto se toma 2 veces al día únicamente. Ahora, ¿por qué 875 miligramos? Bueno, esta prescripción es la que dentro de mi criterio creo que es la de mayor utilidad, porque esta dosis de los 875 miligramos funciona como una dosis de carga, es decir, aquí no se tiene que aumentar la dosis, sino que esta presentación de 875 funciona como tal. Bueno, ¿qué hay de los antibióticos que interfieren con la síntesis de proteínas? Ya acabamos con los beta-lactámicos, ahora tenemos a este grupo. Esta sería la segunda línea de antibióticos para tratar nuestras infecciones o infecciones endóticas. Por supuesto que la primera, si el paciente tiene algún tipo de hipersensibilidad o alergia a la penicilina. Estos medicamentos son bacteriostáticos, es decir, como dijimos, alteran alguna función bacteriana, pero no matan a la bacteria. Sin embargo, si yo aumento un poco su dosis, pueden funcionar como bactericidas, cosa que es una super cualidad, porque acuérdense que algo que funciona como bactericida baja de una manera importante la carga bacteriana. Dentro de este grupo tenemos básicamente las lincosamidas, los macrólidos y las tetraciclinas. ¿Cuál estaría dentro de las opciones de elección para infecciones endodónticas? Pues la clindamicina, que es un derivado de la lincosamida. Por supuesto que es obligado saber cuál es su espectro. Bueno, ataca anaerobios gram positivos y negativos, por lo tanto, me sirve. Su mecanismo de acción es atacar una subunidad en los ribosomas bacterianos, que se le llama subunidad 30. Y aunque en algunos libros encontré que ataca subunidad 50, bueno, vaya, sí es importante, pero para nosotros lo importante es entender que ese es su mecanismo de acción y que altera de una manera importante todo lo que tenga que ver dentro de la bacteria con la síntesis de las proteínas, que es pues prácticamente todo. Y por eso es que no la mata, pero definitivamente deja a esa bacteria y a las hijas de esa bacteria pues muy deficientes para atacar al huésped. Dentro de qué cantidad o porcentaje de patógenos endóticos abarca, pues abarca un 75%.
tampoco es afectado por comida y va a alcanzar su pico a 1 hora después de la ingestión, sobre todo si mandamos una dosis de ataque, que serían 2 cápsulas en la toma inicial. Y hay que tener mucho cuidado con aquellos pacientes que nos mencionan algún cuadro de colitis y hacer énfasis de qué tipo de colitis se trata. La colitis pseudomembranosa es una infección causada por el Clostridium difficile, que es muy difícil de combatir para este tipo de antibiótico, y la acentúa, o sea, si es que ya está presente, acentúa este tipo de enfermedad, de colitis pseudomembranosa, y en caso de que empezáramos a ver primeros síntomas de colitis pseudomembranosa, por supuesto que hay que descontinuar la droga. Los primeros síntomas son síntomas, es un cuadro importante, agudo, con diarrea, con fiebre, dolor abdominal, moco inclusive, y sangre en heces fecales. Entonces, en este caso, por ejemplo, si tuviéramos a un paciente que tiene alergia a la penicilina, pero además presenta colitis pseudomembranosa, pues tuviéramos que a lo mejor recurrir a algún tipo de macrólido, quinolonas, tetraciclinas, aunque hay que tomar en cuenta que hay mucho menos susceptibilidad a estos antibióticos por medio de microorganismos o patógenos endónticos. Bueno, la prescripción de la clindamicina serían, son cápsulas, no son tabletas, de 300 miligramos, se toma una cada 6 u 8 horas. Aunque hay literatura que ha demostrado que a las 12 horas sigue teniendo un nivel terapéutico adecuado. Pero bueno, lo ideal sería mandarlo en base a lo que revisé de la guía de la Americana de Endodoncia, cada 6 u 8 horas. Y la duración, ahorita vamos para allá. Bueno, entonces, finalmente, para terminar esta charla, ¿por cuánto tiempo vamos a decidir? Y el tratamiento del antibiótico. Y para esto, bueno, me fui a esta literatura que habla de cuáles son los antibióticos de elección para infecciones odontogénicas. También, si necesitan que les mande esta literatura, con mucho gusto así lo haré. Pero algo que me llama mucho la atención del título de este artículo, pues es cuánto debe de durar el tratamiento. Y lo primero que yo pienso es, pues, ¿cómo que cuánto? O sea, si, pues, tiene mucho que lo estamos mandando por un periodo aproximado entre 5, 8 días o entre 7 y 10 días. Entonces, bueno, las hipótesis, algunas hipótesis que maneja esta literatura, pues es, primero que nada, comparar, ¿no? O sea, si yo tengo antibióticos de un espectro un poquito más limitado, por así decirlo, como nos mencionan penicilina, acitromicina o clindamicina, si se comportan igual o mejor que aquellos que tienen un espectro más amplio, un espectro bacteriano más amplio, ¿no? Bueno, otra hipótesis de esta revisión de esta literatura sería qué nos dicen los estudios de laboratorio a nivel de sensibilidad de antibióticos. Y por último, bueno, ¿qué literatura nos habla de cuánto debe de durar el tratamiento con el antibiótico? Y después de la búsqueda que hace este autor, se encuentran 772 artículos potencialmente relevantes, por así decirlo. 228 son en cuanto a cuáles actúan en infecciones ontogénicas, y únicamente 3 artículos hablan de la duración del tratamiento. Después de evaluar, en realidad se quedan, en cuanto a estos 3 rubros, con 23, con 18 y con 3 artículos. O sea, créanme que la revisión se hace de una manera muy exhausta. De hecho, es una revisión bastante larga, esta literatura. Y el filtro, o sea, que el filtro se quede únicamente con 3 literaturas relevantes
en cuanto a la duración del tratamiento, pues nos habla del, pues, el empirismo que se ha utilizado para decidir cuánto debe de durar el tratamiento con antibiótico. Pero entonces, dentro de algo que yo encuentro muy interesante y también a generar pues mucha reflexión, pero sobre todo a obligarnos a utilizar nuestro criterio como clínicos, es que, bueno, en este artículo no encontraron estudios que encontraran diferencia significativa si el tratamiento dura 7 días comparado con un tratamiento de duración de 1 a 3 días o de 5 a 7 días. O de 1 a 3 días, pues es un cambio radical, ¿no?, en la duración de nuestros tratamientos. Y dentro de las conclusiones de este mismo artículo es que, bueno, no hay diferencia entre los antibióticos que estaba queriendo comparar de un espectro más limitado con un espectro más amplio. En realidad, lo que sí es importante y lo que sí hace la diferencia es tener un tratamiento quirúrgico adecuado. Esto quiere decir, ya sea empezar el tratamiento de endodoncia, es decir, controlar el manejo de infección con irrigación, con instrumentación, con medicación intraconducto, o bien la extracción, si es un órgano dental que ya no podemos restaurar, o bien lograr incisión y drenaje. Hay menor resistencia con antibióticos más nuevos, o sea, como los de última generación y de amplio espectro. En realidad, estos antibióticos, lo que yo he encontrado es que permiten, si ya tenemos el manejo clínico del caso, reducir el tiempo de tratamiento, porque, bueno, muchos estudios también lo que comentan es que el estar mandando con todos los casos clínicos, con todos los antibióticos, un tiempo de tratamiento de 7 o más días, ha provocado un aumento importantísimo en la resistencia de los microorganismos. Y bueno, no encuentra diferencia entre el tratamiento de 3 o 4 días y el de 7 días, repito, siempre y cuando se tenga un tratamiento quirúrgico adecuado. Si es un paciente de primera vez que llega pues con un cuadro de un absceso alveolar agudo, pero tiene trismus, pero inclusive ni siquiera puedo tomar una radiografía, por supuesto que no puedo pensar en mandar o en acortar la duración del tratamiento, aún dando dosis de ataque por 1 o 3 días. O sea, es un paciente que su sintomatología nos está pidiendo que yo mantenga una dosis elevada desde el inicio, pero además mantenga dosis terapéuticas también por un periodo que me lo va a indicar la recuperación de los síntomas de estos pacientes. Y bueno, mis conclusiones, yo sé que es un tema que, pues obviamente que es muy, muy extenso. Traté de enfocarme pues únicamente a lo que pues hoy por hoy nos sigue rigiendo y a esta última literatura que nos habla de duración del tratamiento, pero bueno, puede haber muchas preguntas, muchas dudas y siéntanse también con la confianza de escribirme después de esta charla. Mis conclusiones serían, bueno, contar siempre con las herramientas de diagnóstico. Nosotros los endodoncistas creo que somos los que capturamos a estos pacientes que nos llegan con una pulpitis irreversible, francamente establecida, muy fácil de diagnosticar como tal y de entender que es un proceso inflamatorio. Y esos mismos pacientes nos llegan con una receta, con un antiinflamatorio, con un medicamento como analgésico y con otro medicamento tipo antibiótico, cuando el diagnóstico no amerita que ese paciente tome ese tipo de fármacos. Entonces, contar con las herramientas, aunque sea yo dentista de práctica general, protesista, pero periodoncista, pero lo que sea, tener esas herramientas de diagnóstico, o sea, el EndoEyes tiene que ser una herramienta en todos los consultorios dentales del mundo.
Obviamente conocer el espectro de los fármacos, que como yo les comentaba, no hay que ahondar mucho. O sea, si yo me meto a la página de la Asociación Americana o si de repente escucho una charla y saco una literatura, es muy fácil que yo tenga información de qué es lo que quiero yo atacar, cuál es mi espectro en base a mi área. Conocer los antibióticos seleccionados para un manejo adecuado de infecciones endodónticas, obviamente contar con esta opción de los medicamentos con dosis terapéuticas altas para poder tener la opción de la dosis de ataque. 1000 veces prefiero una dosis de ataque que un antibiótico por vía intramuscular, porque un antibiótico por vía intramuscular es un antibiótico que entra muy rápido, sí, hace efecto muy rápido, pero así de rápido el fármaco se va a hígado para prepararse para ser eliminado por vía renal. Entonces, yo no quiero eso. Yo además quiero mantener las dosis terapéuticas por cierto periodo de tiempo. Y bueno, reducir la duración del tratamiento farmacológico, sí y solo sí se hizo un buen manejo clínico del caso. Y bueno, pues eso es todo por mi parte. Les agradezco muchísimo que hayan estado. Espero que algo les pueda servir de esto en su consulta diaria. La verdad es que yo soy de la idea que cuando entro a una conferencia, con que de ahí me lleve una decisión clínica en mis pacientes, pues eso ya valió la pena, eso ya fue de entrada una inversión. Y les dejo mi correo también para que cualquier cosa, pues directamente se contacten conmigo. Muchas gracias nuevamente a Toño, a Quique, a Diana, a COA, a Inteligencia Dental y pues a todos ustedes. Es un gusto poder compartir esto.